Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo a todos. Y antes de comenzar con nuestra clase de escuela dominical, vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor también guíe este tiempo y hable a nuestras vidas. Así que donde quiera que usted esté, vamos a tener un tiempo de oración. Inclinemos nuestra cabeza y oremos a Dios. Querido Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra para que tú también hables a nuestras vidas. Guíanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu para comprender las verdades que hay en tu palabra. Te pedimos que tú también hagas los cambios necesarios en nuestras vidas para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a tener nuestra lección número 4, lección número 4 de la serie de estudios que hemos comenzado, que tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y esta cuarta lección está titulada Tener un mismo sentir, tener un mismo sentir. Y es importante tener un mismo sentir y entender que el mismo sentir abarca muchas esferas, digamos todas las esferas de la vida del creyente en la vida de la iglesia local. Es necesario que la iglesia tenga un mismo sentir, una misma forma de pensar, una misma forma de obrar, una misma forma de actuar como iglesia y también en la vida personal. Entonces, Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 27 hasta el capítulo 2, versículo 4, va a adentrarse un poco sobre el mismo sentir. Así que vamos a darle lectura a estos versículos y vamos a empezar a estudiar y a entender lo que también Dios nos quiere transmitir a través del apóstol Pablo. Dice así, versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien, tener un mismo sentir. Hay conceptos claves en estos versículos que el apóstol Pablo también está inculcando y también enseñando, instruyendo a la iglesia en Filipo el mismo sentir. Entonces, podríamos hacer una división básicamente general de esta porción, y la primera sería del versículo 27 al versículo 30 y la segunda capítulo 2 versículos del 1 al 4. Es importante que como iglesia tengamos un mismo sentir. Ahora, ¿cómo ver el mismo sentir en dos esferas diferentes que lo que Pablo está mostrando? El primero, versículo 27 al versículo 30, vemos que es necesario que la iglesia tenga un mismo sentir frente al mundo gentil. Frente al mundo gentil. Recordemos que Filipos era una ciudad griega, una ciudad que también estaba sumergida en la idolatría, en el paganismo. Era una ciudad que tenía templos, ídolos, y la gente era idólatra. Tenía sus dioses patronos, y también los dioses de Grecia, a los cuales ellos adoraban y rendían culto. Y en ese mundo pagano, en ese círculo de paganismo, de idolatría, estaban sumergidos los creyentes. Creyentes que habían servido a los ídolos y se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Se habían vuelto al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Y ellos aún así estaban sumergidos en su sociedad, al igual que hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que está
digamos, completa, sumergida en el libertinaje, en todo lo que tiene que ver con un mundo que le ha dado la espalda a Dios, y nosotros estamos en este mundo que es así. Y entonces Pablo también le habla a los filipenses que estaban viviendo una realidad no muy diferente a la de nosotros en otro tiempo, pero también en una sociedad opuesta a Dios. Entonces Pablo le dice, ustedes deben tener un mismo sentir frente a este mundo gentil. ¿Y cómo? Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y ahí está la clave. ¿Cómo tener un mismo sentir? ¿Cómo mostrar un mismo sentir y también tener el mismo sentir frente al mundo gentil? Es necesario que el creyente tenga un comportamiento cristiano, tenga un comportamiento adecuado para estar y hacer frente a este mundo gentil. Ahora, Pablo dice solamente que os comportéis como es digno o digno del Evangelio, dignamente del Evangelio. Pablo está diciendo, ustedes vivan dignamente del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos dignamente? Dice Pablo que os comportéis. La palabra comportarse en griego es politeuomai. Politeuomai es una palabra compuesta griega compuesta por dos palabras. Poli viene de polis y de ahí viene ciudad, pueblo, nación. Y teuomai es la palabra, el segundo compuesto que hace que esta palabra sea un verbo y tiene que ver con vivir, con conducir la vida, con manejar la vida o llevarla en una dirección. Ahora, esta palabra también de esta se deriva muchas, como polis, tenemos ciudad, tenemos la palabra politeía, que también tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con politeuomai también, que es el verbo politema también, o politeuma, que tiene que ver con el lugar de donde uno es ciudadano. Entonces es todo un cuadro. Tenemos la ciudad, tenemos también el lugar de donde nosotros pertenecemos y es nuestra ciudadanía, pero también tenemos esta palabra politeuomai, que es el verbo que da la idea de que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las reglas, a las normas que esa polis ha establecido para nosotros. Y en este caso, queridos hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros aquí. Como dice Pedro, también somos extranjeros y peregrinos. Y somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de este mundo. Jesús dijo en su gran oración final en Juan capítulo 17, él dice que yo no soy del mundo como ellos tampoco son del mundo. No solamente se refería a los discípulos, sino también a todo aquel que iba a creer en Cristo Jesús por medio de la fe, iba a ser salvo. Y nosotros, queridos hermanos, no pertenecemos a este mundo y tenemos una ciudadanía que está en los cielos, que después lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a las reglas de nuestro lugar, al cual nosotros ahora pertenecemos, nuestra ciudadanía, la ciudadanía de los cielos. El reino de los hombres no es el reino al que nosotros nos sometemos para vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. Nosotros tenemos autoridades, tenemos una sociedad y tenemos que cumplir también las reglas de convivencia de esta sociedad. Pero toda la forma de pensar, toda la forma de ver el mundo, toda la forma de idolatría que se opone a Dios, nosotros no debemos hacer parte, porque nosotros nos regimos no por este gobierno terrenal, sino que regimos nuestra vida por el reino celestial. Entonces, queridos hermanos, debemos vivir de acuerdo al reino de Dios. Debemos vivir de acuerdo a nuestro lugar al cual nosotros pertenecemos. Ahora, ¿cómo es eso? Todo el mensaje está en la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, siendo un poco más puntilloso y más práctico, fíjense en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Bienaventurados, bienaventurados, dice el Señor, son las características, las virtudes, la conducta que debe tener el creyente frente al mundo. ¿Sí? Al mundo al que nosotros estamos aquí inmersos, pero nosotros realmente pertenecemos al cielo. Ahí nosotros debemos vivir de acuerdo al reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, la forma en que nosotros podemos experimentar y vivir de un mismo sentir frente al mundo gentil es comportándonos como verdaderos ciudadanos del cielo. Ahora, este comportamiento va a hacer que haya un mismo sentir en la iglesia local, que vivamos de acuerdo
a ese mismo sentir y también lo podamos reflejar cuando nosotros encaremos este mundo. Dice, compórtense dignamente del Evangelio para que que los vaya a ver o esté ausente, oiga que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahora el comportamiento cristiano produce varias cosas. En primer lugar, firmeza. Firmeza es continuar siendo vigente, ser constante, permanecer firme a pesar de las adversidades. Es estar firme. Y Pablo dice, ustedes si se comportan de manera cristiana, se comportan como ciudadanos del cielo, cada uno en particular, va a haber unidad. Y esa unidad va a reflejar y va a evidenciar que hay firmeza, va a mostrar firmeza, va a mostrar arraigo, no solamente en los principios de Dios, sino en ustedes como comunidad de fe frente a este mundo, va a haber firmeza. Otro beneficio, versículo 27 dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Va a haber unidad, dice, combatiendo en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, nuevamente la misma idea, unanimidad, estar unido. La palabra griega que se usa ahí da la idea de que entre todos compartimos una misma personalidad, entre todos tenemos una misma forma de pensar, de razonar, ¿sí? Entonces esa es la idea, unidad en la adversidad. Por eso él dice, hay que combatir unánimes, o sea, uno si no tiene adversidad no hay que combatir. Entonces por eso Pablo dice, compórtense de manera digna. Entonces ese comportamiento va a producir unidad, un mismo sentir. Y en ese mismo sentir va a haber firmeza, va a haber unidad en la adversidad. Ahí la palabra que se utiliza para combatir, combatiendo unánimes por la fe, es sunatleo. Sunatleo es una palabra compuesta. Sun es cuando hay compañerismo, y atleo, de ahí viene atleta o atlesis, que también es una lucha, es una competición. Entonces ocupa mucho esta figura que utilizaban los griegos, que tiene que ver con la competición. Entonces, en esa competición, Pablo dice, en esa figura que él utiliza, ustedes están corriendo todos juntos, pero ninguno de ustedes está en oposición, todos corren hacia el mismo objetivo y todos tienen que tomarse de la mano y correr en pos de cumplir con la misión a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, Pablo les llama a que se mantengan unidos, que luchen, que corran, que compitan en unidad. ¿Por qué? Dice, unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, el comportamiento cristiano va a reflejar la unidad, la firmeza, unidad en la adversidad, pero también valentía. Fíjense en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Realmente aquí Pablo está diciendo, los que se oponen directamente es evidencia de que están en contra de Dios, y ellos están, dice, es indicio de perdición. Son gente que va en una dirección opuesta a la hacia Dios, que han rechazado el mensaje de Dios y que por consiguiente están condenados para siempre. Y dice, pero ustedes que están recibiendo esa oposición por causa del Evangelio, dice, para ustedes esto es salvación. Fíjense el contraste, ustedes están sufriendo oposición, pero esto va a resultar en salvación, porque ustedes realmente están evidenciando lo que realmente son salvos en Cristo Jesús. Y esto dice que proviene de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, o mejor traducido, os fue concedido a causa o por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí hay algo importante, queridos hermanos, en el comportamiento cristiano. Dios, versículo 29, es muy claro. Dios concede la fe, pero tanto como Dios concede la fe, Dios también concede el sufrimiento. Y queridos hermanos, en la vida cristiana, Dios da la fe, amén, Dios da la fe. Dios da la fe salvadora y también da la fe para continuar en la vida cristiana. Pero también Dios otorga y concede el sufrimiento, la persecución, el padecimiento. Por eso Él les dice, porque a vosotros les fue concedido por Cristo, no solo que crean en Él, no solamente Dios les otorgó la fe en Cristo Jesús, sino que también el padecer por Él. Y queridos hermanos, hablar de la vida cristiana y dejar de lado el sufrimiento no es el mensaje correcto. Pablo aquí también lo deja claro y Jesús también lo dejó en claro, que el creyente iba a creer en Jesús, iba a vivir por su fe, pero también iba a padecer por su fe. Y Pablo le dice, ustedes
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ustedes vieron, les dice, que yo recibí la fe de Cristo Jesús, fui salvo y llevo el Evangelio a todas partes, pero también he padecido por causa del Evangelio. Ustedes lo han visto en mí y ahora ustedes que no me ven también escuchan que yo sigo sufriendo por el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, el comportamiento cristiano también va a redentar en esto, en la firmeza, en la unidad, en la adversidad, valentía en la oposición, pero también la convicción en el sufrimiento. Y queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos convicciones firmes en medio del sufrimiento. Hoy y en esta época que estamos viviendo está caracterizada por el sufrimiento. Hoy es una pandemia, pero antes fueron otras cosas y mañana serán otras y aún peores. Y tiene que haber convicción en el pueblo de Dios, no solamente en su vida personal ni en el seno de su hogar, sino como iglesia también. Debe haber convicción en medio del sufrimiento, de que Dios también lo ha otorgado así. Dios también ha concedido que el pueblo de Dios sufra, y es así. Y nosotros debemos estar firmes en la fe, unidos y valientes para enfrentar esto y crear convicciones firmes en medio del sufrimiento. ¿Para qué? Para encarar a este mundo gentil que necesita conocer a Jesús. Es la única forma que otros pueden llegar a conocer a Jesús, viendo una iglesia unida que está firme en la fe, firme en la adversidad, llevando el Evangelio verdadero de Jesucristo. Pero también tener un mismo sentir es necesario, no solamente frente al mundo gentil, sino dentro de la comunidad de fe. Ahora, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Lo que él está diciendo básicamente es el amor cristiano. El amor cristiano en sus distintas facetas, en sus distintas esferas o formas de comprenderse y también de demostrarse. Dice consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión o koinonía o tener algo en común por medio del Espíritu. Afecto entrañable, ese afecto que nace de las entrañas del ser interior hacia afuera. Si alguna misericordia, apropiarse de la miseria ajena, poner el corazón en la miseria ajena. Pablo dice, completen mi gozo. Si existe esto, por favor, complétenlo. Sientan lo mismo, que no solamente sea un consuelo en Cristo, un consuelo de amor, una simple comunión, un simple afecto o una simple misericordia, sino que todo eso redunde en sentir lo mismo, expresar el mismo amor unos a otros, que haya unanimidad. O sea, lo que él está diciendo es, ahí en griego es miasugé. Miasugé es tener una misma psiquis, una misma forma de pensar, una misma persona. Todos seamos una misma persona y un mismo cuerpo, queridos hermanos, sintiendo una misma cosa. Froneo es la palabra que se utiliza ahí. Froneo da la idea de la misma forma de pensar, de razonar, de sostener un punto de vista, de sostener una idea, de sostener una convicción, de considerar las cosas, de tener la misma actitud. Es lo que Pablo está diciendo aquí y que la iglesia debe tener. El amor cristiano debe redundar en la unidad de la iglesia. Y aquí muestra varias facetas: consolación, consuelo, comunión, el afecto entrañable, la misericordia. Después se enfatiza los aspectos negativos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La palabra griega para humildad es tapeinofrosune y da la idea de humildad, de sencillez, de modestia, de amabilidad, de ser dócil. Entonces, hablando de todas estas virtudes de consolación, comunión, afecto entrañable, misericordia, se añade la humildad. ¿Por qué? Porque habían problemáticas que tenían que ver con las diferencias que estaban surgiendo, todos los problemas externos que habían surgido, la oposición, la adversidad, en el contexto en el que ellos estaban viviendo, también estaba generando conflictos internos en la iglesia local de Filipos, en los filipenses. Entonces era necesario, Pablo les dice por eso, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, no se vuelvan locos, no se desesperen, no actúen de manera correcta, no pierdan la humildad, no pierdan la firmeza a pesar de la oposición, sino que les dicen, actúen con humildad.
Actúen con humildad, sean sensibles, sean sencillos, sean amables, sean dóciles, sean flexibles a los hermanos. Y eso es lo hermoso de la vida cristiana, porque después dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es importante, queridos hermanos, cuando nosotros velamos por los demás, otros también velan por nosotros. Cuando nos ocupamos en las necesidades de otros, nosotros podemos estar tranquilos porque hay otros que están velando por nuestras necesidades. Ese es el amor cristiano que debe haber en la comunidad de fe, tener un mismo sentir frente al mundo gentil. El comportamiento cristiano es la clave, pero dentro de la comunidad de fe es necesario el amor cristiano. Por eso Pablo le dice, si hay un conjunto, si hay algo de todo esto, consolación, comunión, y está todo de manera dispersa, actuando, es necesario, Pablo le dice, completen mi gozo, por favor, es necesario que todo esto que está surgiendo, el amor, el consuelo, la comunión, el afecto entrañable, redunde en la unidad del cuerpo de Cristo, redunde en la unidad de los hermanos, que sintamos una misma cosa, que pensemos de la misma forma. Cuando habla ahí de unánime sintiendo una misma cosa, froneo nuevamente, comprensión, la misma forma de comprender, de ver, de observar las cosas, de sostener las cosas. Entonces, por eso Pablo les llama a ellos a la unidad, a tener un mismo sentir. Y queridos hermanos, es un desafío para nosotros. Que la adversidad que estamos viviendo, que los problemas que estamos enfrentando nos ayuden para a nosotros mismos crecer en nuestra fe, pero y también crecer en la unidad como cuerpo de Cristo. Necesitamos, queridos hermanos, afianzarnos unos a otros, amarnos unos a otros, y de esa manera nosotros vamos a poder hacer frente a este mundo gentil, hacer frente a la oposición que este mundo está poniendo hacia la iglesia. Este mundo hace muchos años ya le dio la espalda a Dios. Siempre le ha dado la espalda a Dios y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces, la única forma en que nosotros podemos tener victoria, Jesús lo dijo, debemos ser uno. Pablo aquí lo vuelve a repetir, sean de un mismo sentir, mantengan la unidad. Ámense unos a otros, es la forma de mantener la unidad dentro de la iglesia. Y también frente al mundo necesitamos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, quiero dejarles con un desafío, dos preguntas para terminar en cuanto a esto. Y dice la primera, para reflexión personal, ¿siente usted una barrera que le separa de otro cristiano en su iglesia? ¿Siente usted alguna barrera que le está separando de algún otro hermano dentro de la iglesia? Y segunda pregunta, ¿cómo podría mejorar esa relación si usted cambiara una actitud suya? Queridos hermanos, quizás los problemas de afuera nos están invadiendo y están invadiendo la iglesia, pero también, queridos hermanos, es necesario identificar los problemas que hay dentro de la iglesia, que muchas veces es porque nosotros tenemos que cambiar. Y eso que nosotros reconozcamos y esos cambios que efectuemos va a hacer que haya unidad en la iglesia. Así que, queridos hermanos, lo dejo con esas dos preguntas y también con esta reflexión, tener un mismo sentir. Vamos a orar y terminamos. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz, ayúdanos a ponerla en práctica, y gracias por este hermoso desafío de mantener la unidad, de tener un mismo sentir frente al mundo, pero también como iglesia local para enfrentar este mundo y llevar el Evangelio. Acompáñanos, guíanos y ayúdanos a mantener la armonía como iglesia local. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.